eso y me siento más tranquilo de esa forma. Y por ese hilo conductor se hace una conexión. Y a partir de esa conexión, la vida de esa persona puede cambiar. Porque te mezclas con el entorno, con todo el círculo de la otra persona. Y más adelante vamos a analizar qué tiene que ver con esa conciencia colectiva de los diferentes círculos de las personas. Y cómo podemos de alguna forma ligarnos al karma colectivo de esas personas. Yendo quizás un poco más allá, tocando niveles más profundos. Lo cierto es que este chico, Bobby, pasó muchos años preso y un buen día yo estaba frente a un restaurante y lo veo caminando. Y claro, pude notar que su rostro estaba muy demacrado, tenía cabizbajo. La mirada estaba totalmente perdida y lo saludé. Hola Bobby, ¿cómo estás? Y él me reconoció inmediatamente. Teníamos, no sé, 15 años sin vernos, algo así. Y me dice, hola Tito, aquí viendo las estrellas, pero su mirada era perdida. Cuando me dice eso, viendo las estrellas, su mirada estaba perdida, pero aparte de eso era de día, no se veían las estrellas. Y me sorprendió, pero a los pocos minutos me percato que no estaba bien de la cabeza. Estaba divagando. Las cosas que me decían no tenían, a pesar de que me había reconocido, no tenía coherencia las cosas que decía. Bueno, hasta aquí el cuento de Bobby. Un chico bueno que por juntarse con alguien y entrar en ese círculo, fíjense cómo terminó. El caso de Wilmer sí es un hombre real. Es un amigo ya muchos años después, ya cuando empiezo a ejercer la música profesionalmente, durante muchos años me permití hacer música porque yo siempre he sido alguien freelance, siempre he dependido de mí, nunca me ha gustado ser empleado, trabajar para nadie. Siempre he sido un agente libre, desde todo punto de vista, libre pensador con respecto a las religiones, libre pensador políticamente, libre pensador socialmente, libre pensador acerca de la vida y libre también como trabajador. O sea, he trabajado siempre en lo que yo mismo he creado como un empleo. Nunca he buscado un empleo, siempre los he creado, los he generado. Y he pasado por diversas ramas, por diversas áreas, pero siempre con un elemento creativo de por medio, o por lo menos a nivel de generación de eso que yo podría llamar mi autoempleo o mi manera de mantenerme, de obtener, por supuesto, valores financieros y poder entonces, ya, perdón, que estaba buscando, ok, y poder entonces suplir mis necesidades. Disculpen un segundito. Ok. Hoy puse el teléfono en silencio, pero igualito me estaba vibrando. El caso de Wilmer es bien interesante, porque Wilmer era uno de estos amigos músicos, muy talentoso, era pianista. Estaba en una banda, no sé si algunos de mis amigos me están escuchando, era una banda musical llamada Banda 7. Y Wilmer, pues, era excelente pianista, un chico bien parecido, alto, ¿sabes? De esos que las chicas andan detrás de ellos, así tipo Miguel. Y resulta que un buen día se hace novio de alguien que parecía de muy buena categoría. Una chica apuesta también, bien simpática, muy, digamos, muy empresaria, su imagen totalmente corporativa. De verdad que se veía muy grande al lado de Wilmer, ¿no? Wilmer se veía como muy jojotico, decimos en Venezuela, al lado de esta chica que se veía así, avasallante, ¿no? 4x4 la llamamos en Venezuela, esas mujeres así, empresarias, que van hacia adelante, que se ganan la vida porque se hacen dueñas de la vida. Y Wilmer comienza a andar con esta chica para arriba y para abajo. Cuando teníamos que cantar y eso, él se la llevaba. Ella llegaba en su carro, en su coche, siempre de lujo. Y empezamos a notar que Wilmer se fue alejando de nosotros. Y eso quizás causó cierto recelo en el grupo, en los músicos. Empezábamos de alguna forma a criticar. No entendíamos qué estaba pasando. Notábamos a un Wilmer diferente, a un Wilmer quizás más engreído, otra persona. Pero no era eso lo que estaba ocurriendo. Era una percepción errada de parte de nosotros como tal.
yo sí me empecé a dar cuenta. Empecé a admirar, a reconocer el cambio positivo que estaba dando Wilmer. Empecé a visitarlo en su nueva faceta. Quizás cosa que no hicieron los demás, que se conformaron con criticarlo y decir que ya no era igual, que la chica lo había cambiado. Ustedes saben ese dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Ese dicho es cierto, ese dicho es real. Bien, yo empecé a visitar a Wilmer porque me llamaba mucho la atención el cambio que le estaba dando. Bien podríamos llamarle un salto cuántico. De estar cantando y ganándose el sustento gracias a esos toques, llamamos nosotros los músicos, esos toques por ahí, de ser quizá un poco inestable. Wilmer se retiró de la música, decide un buen día retirarse de la música. Y ejerce un puesto en una de las empresas de la chica, de su novia. Y ahí es cuando yo comienzo a visitarlo. Y empiezo a darme cuenta que Wilmer ahora se viste mejor, lo cual no significa que sea un cambio a nivel conciencial ni nada por el estilo, no es algo que te está conectando con madurez, ni con evolución, ni nada que ver con eso, pero sí tiene un fundamento. Tiene el fundamento de saber elegir tus prendas de ropa, que antes quizás no sabías, y que puedes permitirte vestirte bien. Además, era algo totalmente acorde y cónsono con la experiencia que le estaba viviendo y sobre todo con la nueva responsabilidad que estaba ejerciendo. Hay una armonía en todo caso. Tú entras a una oficina muy bonita, era una empresa de publicidad, entrabas a esa oficina bien bonita y obviamente el ejecutivo que está ahí, en este caso Wilmer fue nombrado gerente por la chica, obviamente tenía que estar a la altura del compromiso, a la altura de la categoría. Tenía clientes bien importantes. Y yo podía ver cómo Wilmer se vestía ahora muy bien, pero muy bien. Si quisiera hacer alguna diferenciación entre el Wilmer de antes y este Wilmer que estaba observando un tiempo después, podía ver a alguien que después de haber sido un músico bonachón, de estar siempre plagado de informalidad, de pronto podemos notar que Wilmer ahora es un empresario. Es alguien que es capaz de sentarse con personas de alto nivel corporativo y sentarse a negociar, a hablar de negocios, a hablar de contrataciones. Para eso tiene que ejercer un poder de influencia, tiene que ejercer un poder de persuasión, tiene que convencer para que el cliente le suelte un cheque y le diga, sí, mira, yo quiero que ustedes como agencia de publicidad me lleven la publicidad de mi empresa y quiero que hagamos un lanzamiento de este producto y quiero que ustedes se encarguen de todo ese lanzamiento. Y bueno, eso involucra obviamente una buena dosis de credibilidad porque el cliente que está ahí es alguien que va a evaluar cada detalle de la propuesta y de toda la estructura como tal. Así que yo podía ver ahora un Wilmer que era capaz de sentarse con altos empresarios. Ahora era un Wilmer que manejaba un buen carro, no importa si no era de él, pero ya sabía manejar cosas que quizás antes no sabía. Podía ver a un Wilmer que tenía una actitud diferente ante la vida. Ahora era un empresario, estaba ganando buen dinero. Y todo eso no es que se lo debe a la persona con que se ligó emocionalmente, amorosamente, sino que fue producto de inmiscuirse en el círculo de esa persona. En este caso fue para bien. Y Wilmer posteriormente vuelve a la música, pero ya como un hobby, porque eso es algo que se lleva en la sangre. Y yo puedo dar fe de eso. Pero cuando Wilmer regresa a la música, ya era todo un empresario, hecho y derecho. Alguien a quien la vida le había cambiado para mejor, desde todo punto de vista. Y ya podía permitirse ejercer la música solo como eso, como un hobby. Pero desde un contexto absolutamente diferente. Y era el mismo de siempre. No fue que cambió, no era que estaba engreído ni nada. Simplemente era alguien diferente, alguien que su conciencia se expandió, que podía ver la vida y darle respuestas a la vida totalmente diferentes. Y hubo un impacto, y ese impacto tuvo que ver con la influencia de su chica y todo lo que la rondaba a ella, todo lo que estaba alrededor de ella, que Wilmer supo entrar en ese círculo, pero también merecer el quedarse efectivamente dentro de ese espacio.